una clase candente y tenía que dar instrucciones sobre las próximas semanas, donde vamos a tener, los domingos van a ser complicados, Javerín, porque Rosh Hashanah comienza en domingo por la noche. Entonces estaba haciendo avisos, disculpen haber llegado tarde. Continuamos con nuestro estudio de Mishnah, Rosh Hashanah, en este mes de Elul, preparándonos para Rosh Hashanah. Y habíamos hablado de los métodos de cómo se santificaba el mes. Era una colaboración entre el Bet Din con sus cálculos astronómicos y los testigos, que eran, en fin, los que marcaban y determinaban la santificación del mes. Pero como ya vamos a ver en la próxima Mishnah, hay una excepción, y que ya habíamos hablado la clase de ayer, de bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo testigos? Y eventualmente pasa mucho tiempo. Mishnah 8. Rosh Bet Din Omer Mekudash. Entonces, cuando tenemos dos testigos y los hemos examinado y quedamos contentos con que saben lo que están diciendo, entonces decir el Av Beit Din, el jefe del Sanedrín, dice Mekudash, el mes ha sido santificado. Vechol Ha'am Onim Aharav Mekudash Mekudash, y toda la gente responde, santificado, santificado. Ben shenir'e bizmano uben shelo nir'e bizmano mekadshin oto. Ya se vea la luna nueva en su tiempo o no se vea en su tiempo, el mes es santificado. Ya el Rambam nos va a explicar qué es lo que significa esto. Rabbi Elazar bar Tzadok Omer dice, Imlo nir'e bizmano. Si no hay testigos, si la luna no se pudo ver en su tiempo, cuando sabemos que va a ser luna nueva, Ein mekadshin oto, no es necesario hacer la santificación, Shekvar kidshuhu shamaim, pues ya los cielos lo santificaron. Es decir, si hay muchas nubes, si no se pudo ver, eventualmente llega un punto, de acuerdo a Rabbi Elazar bar Tzadok, donde ya el mes se santifica por W, por default. El Rambam nos va a explicar cómo se hace. Alajá Mishnah 8. Zemano, ya sea el que el mes cae en su tiempo, Hu leil shloshim lechodesh hayotze. Entonces, los meses en el judaísmo, la luna, el ciclo lunar es de 28 días y un poquito. 28 días y un par de horas. Eso quiere decir que la luna nueva se puede ver ya sea en el día 29 o en el día 30 del mes. Entonces, en su tiempo, Hu leil shloshim lechodesh hayotze, es en el día 30 del mes que sale. Ahí es cuando esperamos ver la luna nueva. Ben shelo bezmano, o cuando ya no es su tiempo, leil shloshim behad, en el día 31. Shehu leil rosh chodesh al kol panim, ben shenireja chodesh, ben shelo nire. Ya se vea la luna nueva o no se vea la luna nueva. Entonces hay tres posibilidades. La luna se ve en el día 29, se declara Rosh Chodesh. La luna se ve en el día 30, que es cuando se espera que se vea, se declara Rosh Chodesh. Si para el día 31 del mes no se ha visto la luna, no ha habido testigos, por cualquier motivo, se declara el mes. Porque sabemos que la luna ya salió, astronómicamente. Betanakama, es decir, la primera opinión. La primera opinión dice que la corte tiene que declararlo. Haya testigos o no haya testigos. Día 31, la corte dice Mekudash y la gente dice Mekudash, Mekudash.
Esa es la opinión del Tanakama. Tanakama Omer, Af al pi shehu leil rosh chodesh ben shenire ben shelo nire, tzarich lekadesh et hachodesh. En el día 31, en la noche 31 del mes, haya habido testigos o no haya habido testigos, ha estado lloviendo 30 días seguidos, no se ha visto la luna ni por las curvas, igual la corte tiene que declarar el mes. Esa es la opinión del Tanakama. Ve Rabbi Elazar dice, Ein chová lekadesh et hachodesh beshum ofen sheneemar, no es necesario que la corte en la noche 31 declare el mes, pues está dicho en la Torá, ukidashtem et shnat hachamishim shana. Shanim ata mekadesh, ve'ata mekadesh chodashim. Y santificaré, está hablando del jubileo, y santificaréis el año 50. Los años es necesario santificarlos, los meses no. Kelomar she'en kiddush kol chodesh chová. No es obligación que la corte santifique todos los meses, es decir, hay meses que pueden ser santificados automáticamente si pasa un periodo de gracia y el Bet Din todavía no ha recibido testigos. Vejalajá que Rabbi Elazar bar Tzadok, y así es la halajá de acuerdo a la opinión de Rabbi Elazar bar Tzadok. Es decir, si en el día 31 todavía no se han recibido testigos, el nuevo mes comienza sin que la corte tenga que santificarlo. Preguntas. Ok. Para la próxima serie de Mishnayot, voy a leer primero las Mishnayot en orden porque es una historia, es una narrativa. Y luego vamos a estudiar, si es necesario, el comentario del Rambam. ¿Ok? Es una narrativa, es una de mis historias favoritas en toda la literatura rabínica. Dmut Surot Levanot Hayu lo le Rabban Gamliel be'aliyat al hatabla bakotel. Rabban Gamliel, recordemos, era el Av Beit Din en la época de la destrucción del templo, tenía dibujos, imágenes de la luna, diferentes grosores, diferentes inclinaciones, en una tabla, en su aliyah, en el segundo piso de su casa, en la pared, pues en la corte. Shebahen, a través de esta ayuda didáctica, mar'e et hahediotot, con esto interrogaba a testigos ignorantes. Vaomer lahem hakazeh raita o kazeh, y les preguntaba, ¿viste la luna así o viste la luna asá? Rabban Gamliel, utilizando tecnología educativa de punta, ¿qué es lo que da? Ayudas gráficas. Ayudas gráficas, ¿viste la luna así? ¿Viste la luna así? Y la gente decía, la vi así, rabino. Y luego corroboraba con la corte. Magase. Ocurrió una vez. Shebau Shnaim, vinieron dos testigos. Veamru, y dijeron, Ra'inuhu Shaharit bemizrach, vimos la luna nueva al oriente en la mañana. Ve'arbit ve'ma'arav, y la vimos en el poniente, en el occidente, en la tarde. Esto es astronómicamente imposible.
Amar Rabbi Yohanan ben Nuri. Dice Rabbi Yohanan ben Nuri, Edei Sheker Hem. Estos son testigos mentirosos. Ukshevau le Yavne. Cuando llegaron a Yavne, recordemos que ya no había Jerusalén. Rabban Gamliel es después de la destrucción del templo. Entonces, ¿dónde se cuadra el calendario? Donde estaba la corte. En Yavne. Kshuvao le Yavne, cuando llegan los testigos a Yavne, Kiblam Rabban Gamliel recibió este testimonio. Ve'od, más aún, Ba'u Shnaim, vinieron dos testigos. Ve'amru, y dijeron, Ra'inuhu Bizbano, la vimos en la noche 30, Ubeleilei y Bur'o, y al día siguiente, es decir, el día 31, Lonir en el día 31 no la vimos. De nuevo, esto es imposible. La luna nueva cada vez es más visible. Bekiblam Rabban Gamliel aceptó este testimonio. Amar Rabbi Dosa ben Harkinas, dice Rabbi Dosa ben Harkinas, Edei Shekerhem. ¿Cómo puede Rabban Gamliel recibir estos testimonios? Son testimonios falsos. Heyach meidim al haisha sheyaleda. ¿Cómo pueden dar testimonio que una mujer ha dado a luz? Velemahar Krisha ben Shineja. Y mañana tiene el estómago tan lleno que lo tiene entre los dientes. No tiene sentido. Lo que estos testigos están diciendo es matemáticamente imposible. Igual Rabban Gamliel los está recibiendo. Amarlo Rabbi Joshua, dice Rabbi Joshua, Roe ani et devareja. Estoy de acuerdo contigo. Y les recomiendo, Ivette está por aquí, no sé si está por aquí, Ivette, la relación entre Rabbi Joshua y Rabban Gamliel es una de las relaciones más tensas en la historia rabínica. El cañonazo talmúdico está disponible en la página de YouTube. Vayan y se llama La deposición de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era un aristócrata descendiente de Hillel. Rabbi Joshua era uno de los rabinos más importantes, pero Rabbi Joshua era proletario, era herrero y tenían grandes desacuerdos. Y entonces aquí tenemos que Rabbi Joshua está diciendo, estoy de acuerdo, Rabban Gamliel está recibiendo testigos falsos. Y la historia es tan buena que vamos a terminarla. Porque vale la pena echársela en una sola tirada. Shalach lo Rabban Gamliel gozer. Décima Mishnah. Le mandó Rabban Gamliel a Rabbi Joshua. Gozer ani aleja. Decreto, yo como Abedin decreto. Shetavo etzli bemakleja o bemaoteja beyom shechal yom akipurim lihiot becheshboneja. Usted no acepta mi calendario. Cuando Yom Kippur cae de acuerdo a su cálculo, usted va a presentarse frente a mí con su bastón y su cartera, sus monedas. ¡Pah! Aquí es autoridad del Av Beit Din versus la conciencia privada de Rabbi Joshua. Y estamos hablando del calendario.
Tremenda, o sea, es una petición tremenda, tremenda. Venga usted. O sea, viole Yom Kippur de acuerdo a su conciencia. Aquellas personas que no han estudiado esta Mishnah, es una Mishnah bellísima. Halach umetzaor Rabbi Akiva meitzer. Rabbi Akiva, que era discípulo, pero también Talmid Haber de Rabbi Yehoshua, encuentra a Rabbi Yehoshua deprimido. Amarlo, Yeshli lelamed shekol ma she'asa Rabban Gamliel asui. Dice Rabbi Akiva le dice a Rabbi Yehoshua, todo lo que Rabban Gamliel hizo es posible. Shene'emar, pues está dicho, Ele Moadei Adonai Mikrae Kodesh, estas son las fiestas de Hashem, una convocación santa, Asher Tikreu Otam, que ustedes llamarán. Asher Tikreu Otam, dice Rabbi Akiva, cuando ustedes llamen estas fiestas, Ela Ben Bismanan, Ben Shelo Bismanan, ya sea en su tiempo o no en su tiempo. Es decir, cuando cae Rosh Hodesh, cuando la corte decide que cae Rosh Hodesh, así no cuadre con la astronomía. En li moadot ela eilu. Dios dice, yo no tengo otras fiestas, ustedes deciden cuándo son las fiestas. No es mi decisión. Va lo etzel Rabbi Dosa ben Harkinas. Rabbi Akiva, o si uno lo lee también puede ser Rabbi Yehoshua. Yo leo esto como Rabbi Akiva, va a donde Rabbi Dosa ben Harkinas, que es el del problema inicial, amarlo, y le dice, Rabbi Akiva está consolando a sus amigos, a sus compadres. Imbaim anu ladun achar beit dino shel Rabban Gamliel, si nosotros podemos cuestionar la corte de Rabban Gamliel, Tzrichin anu ladun achar kol beit din u beit din she'amad mimot Moshe ad akshav. Tenemos entonces la autoridad de cuestionar todos los Batei Din del pasado hasta llegar a Moshe. ¿Esto qué quiere decir? Las decisiones de la corte son finales. Esto es un principio, Mario, nos puedes ilustrar, de jurisprudencia. Yo puedo decir, hay que cambiar la legislación, pero yo no puedo ir y alterar juicios que, o sea, a menos de que surja evidencia nueva, pero es como decir, la Corte Suprema no tiene autoridad, porque hicieron, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos? La Corte Suprema, por ejemplo, legalizó el matrimonio igualitario, y hay gente que está diciendo que la Corte Suprema no tiene, ¿vale? Yo puedo estar en desacuerdo con la Corte Suprema, pero no puedo quitarle la autoridad a la Corte Suprema. Porque si digo la Corte Suprema ya no tiene autoridad, entonces, o sea, básicamente destruyo el sistema. Shene'emar, pues está dicho, Vayal Moshe ve'Aharon Nadav ve'Abihu ve'Shiv'im mizignei Israel. Y subieron a la montaña a Aarón y Nadab y Abihu y 70 ancianos de Israel,
Lama lo nitfarshu shmotan shel zkenim, ¿por qué no se nos dan los nombres de estos 70 sabios que comieron frente a Dios? Una de las visiones más raras del libro del Éxodo. Ela lelamdan, sino para enseñarnos, shekol shlosha u shlosha sheyamdu beit din al Israel, harei hem ke beit dino shel Moshe. Todo 3 y 3 que sean un beit din en Israel son como la corte de Moshe. Y esta es una, o sea, es un principio que desafortunadamente hoy se observa muy poco. Tenemos una tragedia de unión en el pueblo judío, donde cortes anulan cosas que otras cortes han hecho. Esto es especialmente doloroso y notorio en los casos de conversiones, en los casos de divorcio, en los casos de matrimonio. Y esto sienta un precedente muy grave. Y es si yo puedo decir, puede que a mí esta corte no me guste, puede que a mí esta corte no esté de acuerdo como procede, pero si yo digo esa corte no tiene validez, entonces estoy creando un precedente muy grave en que cualquier persona puede decir, pues su corte no tiene validez. Entonces yo digo, pues entonces yo no le hago caso a la Rabanut. O sea, si la Rabanut divorcia a alguien, si la Rabanut convierte a alguien, yo reconozco esa conversión, a pesar de que sus estándares y sus valores no son los míos. Acabamos con el sistema. ¿Qué hizo Rabbi Yoshua? Natal maklo meotav beyado, tomó su bastón y sus monedas, ve'alach le Yavne, y fue a Yavne, etzel Rabban Gamliel, a la corte de Rabban Gamliel, beyom shechal yom hakipurim lihiot becheshbono, en el día en que caía Yom Kippur, de acuerdo a su testimonio, y en la mayoría de los manuscritos, no en el manuscrito que tenía el Rambam, hay un adendo, que es un adendo bellísimo que voy a leer, que dice: Amad Rabban Gamliel. Rabban Gamliel se para cuando llega Rabbi Yoshua, violando su conciencia, o bueno, tal vez convencido por el argumento de Rabbi Akiva. Rabban Gamliel se para, venashko al rosho, le besa la cabeza, amarlo, y le dice: Bou beshalom Rabbi betalmidi, ven en paz, o ven en paz, mi maestro y mi alumno. Rabbi bejochma, mi maestro en sabiduría, betalmidi shekibalta devarai, pero mi alumno en que recibiste mi decisión. Y esta es una de las cosas importantes que los judíos aprendimos de la época del Segundo Templo. En la época del Segundo Templo había toda una serie de sectas. Entonces, los esenios no pensaban que los saduceos eran judíos, los fariseos no pensaban que los saduceos no reconocían a los fariseos, como hoy, Bidyuk, como hoy, ¿cierto? Los conservadores agarrados de las mechas con los reformistas, los ortodoxos con los otros, los sefaradís contra los ashkenazim. Y de esa experiencia horrible de desunión, cuando el templo es destruido, ¿qué es lo que surge? Lo que surge es un modelo de pluralismo. Este modelo de pluralismo, en mi opinión, se expresa de la mejor manera en la Mishnah, en el primer capítulo de Yevamot, donde se describen las diferentes opiniones de
Hillel y Shammai con respecto a quién se puede casar con quién. Cuando hay cosas de Yibum, cuando una persona muere sin dejar descendencia, entonces es la obligación del hermano casarse con la viuda o hacer halitzá. Y Hillel y Shammai, las casas de Hillel y Shammai tenían desacuerdos de cómo era la halajá. Eso quiere decir que de acuerdo a Hillel había uniones prohibidas entre los alumnos de Shammai. Si había uniones prohibidas, eso significaba que había casos de mamzerut, posiblemente. Y al revés, los shamaitas pensaban que los hilelitas permitían cosas que ellos no permitían. ¿Y qué nos dice la Mishnah al final? Y a pesar de ello, la gente, los alumnos de Hillel, no dejaron de casarse con las hijas de los alumnos de Shammai y viceversa. Que es el modelo rabínico de pluralidad dentro de la institucionalidad. Es decir, ok, en este pueblo hacen las cosas de esta manera, en mi pueblo hacemos las cosas diferente, pero eso no significa que la gente que haga las cosas diferente ya no sean judíos, o estén equivocados, o sean todos unos herejes, o sean todos unos apicorsim, y no vamos a tener ningún tipo de relación con ellos. Ese es el modelo rabínico amplio, pluralista, humanista, que debemos reconstruir, y especialmente aquellas personas que se sienten atraídas por la tradición sefaradí. Ese siempre fue el modelo sefaradí. En el norte de África había gente más observante, menos observante. Había gente que comía chancho. Pero dentro de la institucionalidad, todo el mundo tenía cabida. Y a todo el mundo se le respetaba. Javerim, gracias por quedarse conmigo 15 minutos extra. Espero que haya sido una Mishnah que les haya traído sabiduría en estos meses de Elul, para ser más amplios, porque no podemos perdonar, Javerim. O sea, miren, o sea, este es el modelo de Teshuvah, es el modelo de Teshuvah. Rabbi Joshua podría haber dicho, ese Rabán Gamliel es un imbécil, mire, está contrariando la sagrada Torá. Pero ¿qué fue lo que se buscó al final? La paz, el consenso, el compromiso, para bien del pueblo. Porque si cada vez que a mí no me gustan las cosas, yo pateo la lonchera y me voy y me llevo mi pelota y armo un nuevo juego, entonces ¿qué es lo que vamos a tener? No vamos a tener un pueblo, sino que vamos a tener 2, 3, 4, 5, 6 pueblos. Perfecto. Shalom, Javerim. Lehitraut. Y ahora